Vamos a la escritura ahí en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Desde el verso 12 al verso 20. Verso 12, vamos a terminar todo el capítulo. Desde el verso 12. Esta es la justicia del castigo de Jerusalén. Este es un juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Estamos ahí, Ezequiel capítulo 12, y leamos, dice la escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiebre, pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, veréis sus caminos y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, que nutre, que nos confronta, Señor, con la maldad, con el pecado. Señor, ayúdanos a aborrecer todo aquello que tú aborreces y amar todo aquello que tú amas, a servirte, Señor, con corazón temeroso, reverente e íntegro, Señor, y con agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Cuando leemos escrituras como esta acerca del juicio de Dios, acerca de el castigo que viene para una nación que ha sido pues impía, una nación que conociendo a Dios y conociéndole a Dios en la manera como le llegó a conocer Israel, con todo su poder, su gloria, su majestad, y todo lo que Dios le proveyó, y la historia, ¿verdad?, anterior, que quizás en esta generación de Ezequiel no habían a lo mejor visto lo que vieron en el desierto aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir en esa generación, y vieron las grandezas de nuestro Dios, pero por supuesto que tenían historia, y por supuesto que conocían a través de los escritos, de los testimonios, de las crónicas, ¿verdad?, todo lo que Dios hizo con su pueblo. Y a pesar de ello, el pueblo se empeñó en ir tras otros ídolos. Entonces, aquí la infidelidad
es presentada de esta manera. Quiero que vayamos y veamos la vida, revisemos un poco la vida del justo Noé, pero el justo Noé también tuvo sus descuidos. Quiero hablar un poco acerca de ello porque nosotros vivimos en tiempos muy parecidos, y dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 que los últimos tiempos serían muy parecidos, ¿verdad? Como en los días de Noé, dijo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Vivían pues una doble vida, vivían de acuerdo a sus caminos, a sus pensamientos, a los designios que habían en su corazón. Y así es lo que lo menciona la Escritura, y dice que todo pensamiento y designio del corazón del hombre era de constante, de continuo el mal. Y vivimos y vemos una sociedad en la que muchas veces nosotros, mis hermanos, hemos sido tan tolerantes con el pecado, con la forma de vivir de esta sociedad, que a veces nosotros también incurrimos en algunas situaciones, ¿verdad? En algunos pecados, en algunas cosas que hemos dejado de sentir esa sensibilidad. Y entonces dice la Escritura en Génesis 6:9 que estas son las generaciones, ¿verdad? Dice, estas son las generaciones de Noé, y es Dios mismo, ¿verdad? Dando inspiración a través de su Espíritu, ¿verdad? Para que fueran escritos este tipo de testimonios. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo. Y cuando hablamos de un varón justo, de una persona justa, estamos hablando de aquellos que hacen lo recto, hacen lo que es correcto, hacen lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, casi a lo que es perfecto. Y luego dice, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y continúa diciendo el verso 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero veamos que a pesar de la justicia que él vivía, que él practicaba, él tuvo un descuido. Y vamos a ver más adelantito. Y se corrompió, dice, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué pasó con la tierra? Dice que se corrompió la tierra, delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Muy parecido a los días que nosotros vivimos hoy. Muy parecido a veces aún hasta las actitudes que nosotros llegamos a tomar todavía, a veces. Y luego dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, esto es antes del diluvio. Aquí el Señor ha visto que el hombre se ha ido pervirtiendo, el hombre se ha ido corrompiendo. Dice que era la violencia de lo que estaba llena la tierra. Hermanos, aquí en esta ciudad no hay un día en el que no suceda algo violento. Aquí es muy posible que muchas veces usted va pasando por un lugar, cierto lugar, y de repente escucha personas que están discutiendo, que se están gritando, algunos hasta aventándose cosas, etcétera. Yo no sé a cuánto le ha tocado, ¿verdad?, poder presenciar algo como eso, pero es algo que se ha hecho como normal, como común, que pasa, que sucede con mucha regularidad. Y en algunos vecindarios usted va a ver que la policía está ahí presente, ¿verdad? Incluso hasta en casa de cristianos a veces sucede eso, donde se tiene que llamar a la policía. Y yo me sentí bien avergonzado cuando en una ocasión la policía llegó a mi casa, ¿verdad? Porque pues a nuestros hijos siempre les enseñamos que, ¿verdad?, la policía está para resguardarnos, y ellos pensaban que la policía estaba para proteger los caprichos de ellos, y ¿verdad?, solamente porque nosotros quisiéramos corregirlos ya podían echarnos la policía. Y lo descubrió pues el mayor hasta los 17 años, ¿verdad? Bueno, tomamos ahí algunas medidas, y luego pues llegó con la policía, y yo me sentí muy avergonzado.
porque los vecinos alrededor sabían que cada domingo, cada miércoles, cada día siempre salíamos con la Biblia en las manos, ¿verdad? Nos veían entrar y salir, y por supuesto cuando usted llega a vivir a un vecindario, inmediatamente la gente empieza, si lo ve con una Biblia y que entra y que salen bien vestidos, ¿verdad? De ciertos días de la semana ellos ya asumen que usted es cristiano, y es vergonzoso. Y qué bueno que eran como a las 11 de la noche, yo creo que ya todos estaban, pero pues la policía llega con las torretas prendidas, ¿verdad? No llegó haciendo ruido, pero pues la luz esa, luego la gente dice, alguien se está muriendo, llegó la ambulancia, pero si fuera ambulancia llega haciendo ruido, ¿verdad? Si la policía en esos vecindarios pues ya llega, pero con las luces prendidas, entonces es vergonzoso. Entonces hay violencia, mis hermanos, por todos lados. La tierra está llena de ello. En los trabajos hay discusiones, hay fricciones, hay envidias, hay egoísmo, hay tantas cosas que nos llevan a todo ese tipo de violencia. En los hogares, imagínense si dentro de los hogares cristianos muchas veces se dan esos casos, ¿verdad? De que todavía no se domina el viejo hombre y pasan situaciones a veces de discusiones, levantamos la voz y a veces los vecinos pueden darse cuenta y piensan que, ¿verdad? Si salimos gritando como si estuviéramos alegres y con una sonrisa para mostrar algo diferente, pero entrando a la casa es otra cosa, entonces estamos mal. Dios conoce nuestro corazón y es delante de Él que debemos de cuidar nuestra actitud, pero vivimos en un mundo muy violento. Ahora, si dentro de los hogares cristianos puede pasar como eso, ¿qué esperamos de los hogares allá afuera, verdad? Donde todavía el hombre lucha contra una adicción, contra un vicio de alcohol, de droga, etcétera, ¿verdad? Y entonces donde hace falta el pan por causa del vicio, y van a haber discusiones, van a haber desacuerdos y va a haber violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando la Biblia dice que es varón justo, hermanos, este es como el orden, ¿verdad? El orden de una calidad espiritual creciente ante Dios, cuando el hombre está tratando de ser justo y que los que están a su alrededor, o usted mismo se va dando cuenta de que bueno, antes a mí no me dolía, ¿verdad?, hacerle trampas a ahora sí. ¿Por qué? Porque antes no sabía que Dios estaba en todos lados o no le tenía temor, ¿verdad? Pero ahora, sin embargo, sé que si le hago mal, dice la Escritura que todo lo que sembramos es lo que cosechamos, ¿verdad? Todas las leyes espirituales dadas por Dios tarde o temprano van a suceder. Cuando usted actúa mal, cuando usted tiene una actitud, aún su actitud va a tener una repercusión para su vida y por supuesto para los que están a su alrededor. Entonces, este varón justo, según la Escritura, y esto denota vivir según las rectas normas de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo que también, ¿verdad?, donde se han creado reglas, leyes, y déjeme decirle que recordarle esto, que muchas veces, aunque sean tolerantes ciertas reglas o leyes, ¿verdad?, que nos hayan dado nuestros gobernantes, aún así no todas son correctas, ¿ok? Y hemos hablado de esto en el pasado. Recuerden que fueron muchos años de litigio para ver si pasaba esa ley de aprobación para que se legalizara o fuera algo, ¿verdad?, que pudieran usar muchos, a lo mejor sin tanta la droga, ¿verdad? Entonces el alcohol, recuerden que el alcohol tampoco antes no se vendía como se vende ahora. El alcohol antes también era algo ilegal. El alcohol fue algo con lo que hicieron mucho dinero los capos de hace muchos años. No recuerdo de qué años, pero se escuchan de Al Capone y de todos aquellos personajes que vendían el alcohol ilegalmente y se hicieron pues muy millonarios, de tal manera que llegó el momento en el que el gobierno dijo, pues vamos a ¿cómo se dice? Vamos a legalizarlo, ¿verdad? Para que esto ya no sea algo que y sirve que entra dinerito allá
¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera se promovió también para que se legalizara la droga aquí? Que aunque tiene, y de ahí, ¿verdad? Tiene muchas propiedades medicinales y etcétera, ¿verdad? Y nos pueden jugar de muchas cosas del cerebro, pero no deja de ser un estupefaciente, algo que puede llevarlos, ¿verdad?, a cometer cosas, a perder razón y cosas, o alterar su cuerpo, su organismo. Entonces, se metieron, ¿verdad?, con asuntos de que de ahí saldría dinero, recursos para ayudar a la educación. Entonces, tantas cosas, ¿verdad?, que la sociedad, o vamos a decir el mundo en el que vivimos, tergiversa o usa para sus propios beneficios, y permitiendo la licencia y la maldad para esta tierra en la que habitamos nosotros. Y no porque todas esas cosas sean legales quiere decir que nosotros podemos participar de ello. ¿Entendió lo que quiero decir? No todo lo que es legal nos es permitido. Dijo el apóstol Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces me preguntan que si nosotros prohibimos tomar. Le digo, no, nadie te prohibirá tomar, nadie te prohibirá si tienes adicción a droga, absolutamente nadie te prohíbe. Si te enseñamos los principios que nos enseña la palabra, ¿verdad? Que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y conforme vas conociendo, ¿verdad?, la palabra, a Dios, y teniendo esa relación, tú vas a sentir, y Él te va a ayudar a hacer los cambios que tú no puedes hacer por ti mismo. Y entonces hay personas que tienen esas inquietudes, ¿verdad?, si nosotros permitimos o no permitimos. Y bueno, entonces él es considerado justo porque él vivía de acuerdo a las rectas normas que Dios había establecido en aquel entonces, y para la sociedad o la generación en la que él vivía, ¿verdad?, comparado con lo que aquellos hacían, él era considerado un hombre justo, perfecto. Eso lo aparta en comparación con aquellos de su época. Y yo creo que nosotros, por la palabra, ¿verdad?, la palabra nos llama que somos justos, pero no porque nosotros realmente seamos justos por nuestros propios méritos, sino que somos llamados justos porque es Jesucristo quien nos justificó. Él es el que, cuando nosotros estábamos ya sentenciados a una muerte eterna, Él vino y nos dijo, no es necesario que ustedes mueran, yo muero por ustedes. Y entonces Él se puso en nuestro lugar, y es de esa manera que nosotros somos justificados. Ya no necesitamos, ya no somos culpables. Él tomó nuestra culpabilidad, amén. Y entonces es por esa razón que ahora nosotros caminamos, ¿verdad? Y dice que con Dios caminó Noé. Termina diciendo el verso 12. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, su designio, dice, se corrompió su camino sobre la tierra. Sin embargo, Noé, dice que con Dios caminó Noé, en el verso 9, al final. Entonces, eso lo pone en la misma categoría que Enoc. Hermanos, en la generación, bueno, un poquito antes, ¿verdad?, que Enoc era, si no estoy mal, creo que era bisabuelo o abuelo de Noé. Pero fue un hombre obediente a Dios. No habla mucho la escritura, no da tantos detalles de Enoc, solamente dice con Dios caminó Enoc. Ahí en Génesis capítulo 5, verso 25, si no estoy mal en la cita. Pero no hay tanto que hablar de Noé, y lo vuelve a mencionar otra vez Hebreos, y dice que lo traspuso Dios para que no hubiera muerte. Se acabó. Eso es toda la historia, toda la vida detallada por la escritura de Enoc. En pocas palabras, ese hombre era tan obediente que dice que Dios lo arrebató, Dios se lo llevó antes del diluvio. Y algunos, ¿verdad?, algunos grandes exégetas consideran que Enoc es la figura o el prototipo de lo que es la iglesia. El juicio vino después de Enoc, pasaron otras generaciones, ¿verdad?, y luego vino el diluvio donde se acabó absolutamente todo.
y que Noé representa, ¿verdad?, a Israel, y que Enoc representa a la iglesia, que antes de la gran tribulación la iglesia es arrebatada para no ver, ¿verdad?, los días malos, pues Él nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando llegamos a Ezequiel, ahí donde comenzamos leyendo, vemos que Dios está diciendo, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, de los cuales Dios da testimonio de que eran hombres justos, eran hombres perfectos, porque de Job también dice que él cada día ofrecía sacrificios, y no solamente por él, sino por cada uno de sus hijos, pensando que a lo mejor mis hijos pecaron. Y recuerde que Noé, cuando subió al arca, no solamente subió solo, subió su esposa, subieron sus 3 hijos y también dice que sus nueras, ¿verdad? Entonces fueron 8 personas en total que fueron salvas en esa ocasión. Pero ahora cuando vamos ahí a Ezequiel, quien está hablando es Dios. Y casi nos quiere decir que en aquel tiempo, por misericordia a Noé, fueron salvos su familia, porque a lo mejor casi no calificaban como justos. Porque aquí en la escritura no menciona que los hijos de Noé eran justos o que eran perfectos como su padre. Sí tenía una gran influencia Noé con sus hijos que permanecieron junto con él a pesar de tantos años que, imagínense, ¿cuánto nos tocaría a nosotros si fuéramos los Noé en estos tiempos y que Dios nos pidiera construir un arca con las dimensiones en aquel tiempo, que ahora quizás las dimensiones serían diferentes, los materiales serían diferentes, la maquinaria que se usaría para construirla, o no sé si tuviéramos que hacerla, ¿verdad?, como a nuestras posibilidades? ¿Cuántos años nos llevaría hacer una? Si ni siquiera puedo comprar un terreno o una casa, imagínese para construir algo así tan grande. Imagínese usted con sus recursos. Quiere decir que Noé tenía recursos, o Dios fue proveyendo recursos para que él pudiera hacer ello, y a través de muchos años, y mientras trabajaba en aquello, la gente venía y preguntaba, ¿verdad? A lo mejor él no tenía que ir y tocar puertas y pregonar de que va a venir un diluvio, sino que la misma gente al ver aquello se acercaba, y así era como se regaba la noticia. ¿Y qué está haciendo aquel viejo loco? No está haciendo un arca porque dice que va a llover, y le daban detalles de todo ello, y como toda noticia, ¿verdad?, va creciendo, ¿verdad? Y a lo mejor le iban añadiendo más, que bueno, no era malo, el asunto era meter el temor en las personas para que creyeran y vinieran y se metieran en el arca en el momento cuando fueran llamados. Pero para el momento cuando el arca se cierra, no había absolutamente nadie que creyera. Es muy posible que alguien haya creído por algún tiempo y después dijo, no, se tarda mucho en llover. Como han habido muchos a través de que comenzaron el camino, ¿verdad?, en el cristianismo, y de repente dijeron, no, lo mismo que dijeron en el tiempo de Pedro, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Desde los días de nuestros padres están diciendo que Él va a venir y no viene. Hermanos, desde hace 2000 años se predica que Él viene, y han pasado 2000 años y no ha venido. Desde que yo era niño, ¿verdad?, y íbamos a la iglesia y yo escuchaba que Él viene y Él viene. Y a veces nos describían cómo venía, de tal manera que cuando yo miraba días como estos que hemos visto, ¿verdad?, algunos hemos visto unos atardeceres, las nubes se atraviesan y de repente las nubes hacen, no sé, un juego con la luz del sol, de tal manera se ve tan resplandeciente, tan bonito, y de esa manera nosotros nos imaginábamos, o al menos yo me imaginaba que Jesús ya viene, ¿verdad?, otra vez, y es lo que esperamos, porque es lo que la Escritura también declara ahí en Hechos, cuando dice, este mismo Jesús que has visto ir de la misma manera como lo has visto ir, dice, así vendrá. Y es que dice que cuando Él sube, dice que fue traspuesto por una nube. No que subió la nube, sino que una nube lo cubrió. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que vivimos días tan difíciles, muy parecidos a los días de Noé. No tendríamos los recursos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente todavía se pregunta, le pregunta a usted, ¿a dónde sales tan seguido? ¿A dónde sales tan vestido? ¿A dónde vas con esa Biblia? La gente asume porque tiene conocimiento, ¿verdad? Y a veces te preguntan, ¿y a qué religión perteneces? ¿Verdad? Cuando se dan cuenta, cuando sabes y asumen que vas a una iglesia. Es que soy católico, ¿no? A lo mejor no le creerían. Aunque hay católicos muy devotos, ¿verdad? Y entonces, vemos aquí que el Señor menciona
dice Noé, Daniel y Job, dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahora, le está diciendo a una generación que ha sido idólatra. Dice que comienza diciendo el capítulo 14 de Ezequiel, dice que vienen los ancianos de la nación de Israel, y consultan al profeta. Pero desde que vienen a consultar, su corazón es idólatra. Y desde que vienen, dice que ya tienen pensado en su corazón qué es lo que van a hacer. Y vienen y consultan, y entonces Dios le dice al profeta, ¿sabes que estos ya saben? Estos nomás vienen y consultan, pero... Y empieza entonces a decirle, ¿verdad? Y más adelante le dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mire toda la misericordia que Dios tuvo en cada generación de todos los que han existido en esta tierra. Hermanos, por eso cuando leemos ahí en Lamentaciones, que dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice que Él engrandeció su misericordia para con nosotros y las renueva o las hace nuevas cada mañana. ¿Se imagina? No quedaría absolutamente nadie. ¿Quién de nosotros es digno de vivir? Ninguno. Por causa del pecado, todos debiéramos morir. Y bueno, ya leímos todo hasta el verso 20. Se corrompió la tierra, se llenó de violencia en el tiempo de Noé, porque la simiente de Satanás, los caídos que habían rechazado a Dios, engañosos y destructores, dominaban el mundo. Hermanos, una pregunta: ¿quién domina el mundo? Nos alegramos cuando un hombre de Dios o un hombre temeroso de Dios llega a gobernar una nación. Y en estos tiempos creo que hemos conocido algunos. Y eso como que trae no sé, como una frescura, un respiro para aquellos oprimidos. Y cuando se empieza a otra vez, ¿verdad?, a implementar la justicia verdadera, la equidad. Y entonces va a haber mucha oposición. Ay, hermanos, esta mañana hablaba con un joven, ¿verdad? Y me decía, ¿cómo es posible que esta nación, dice, fundada sobre los fundamentos bíblicos, se permiten cosas que en otros países no se permiten? Por ejemplo, hablábamos de la libertad de culto, como en San Francisco, en Miami, para esos lugares que son los puertos donde, ¿verdad?, llega primero todo lo que viene del exterior, ¿verdad? Los puertos más importantes es por donde también todo lo que es hechicería, brujería y el satanismo se proliferó, pero a grandes niveles, de tal manera que desde hace muchos años hemos sabido que las iglesias satánicas en San Francisco se abren como se abre esta iglesia, y las familias caminan a adorar a Satanás como nosotros venimos en esta mañana. Así. Y no solamente aquí, sino que ya hay muchos otros lugares donde se practica esa libertad de culto. Pero ¿cómo esta sociedad, este gobierno, ¿verdad? Ni siquiera en nuestros países donde existe todo eso, pero no hay esas libertades así, donde el satánico, ¿verdad?, tiene toda esa de llegar así. Bueno, es que todo lo que es de Dios, todo donde están los principios de Dios, es donde va a ser más atacado. Ahora, nosotros, hermanos, vivimos tan cómodos. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las preocupaciones que usted tiene? ¿Qué son los problemas más graves que usted está pasando? Y créanme que es muy posible que ninguno de nosotros respondamos a esa pregunta diciendo, oh, en mi trabajo están a punto de correrme porque soy cristiano, o porque hablo mucho, o porque leo mucho, o porque estoy orando casi todo el tiempo. A veces me distraigo porque estoy orando dentro de mi trabajo, dentro de la sociedad donde vivo, en la escuela,
¿verdad? Me han llamado la atención, estoy a punto de que me expulsen de la escuela por ser cristiano. ¿Verdad que no estamos en eso? Nuestros vecinos no nos están ahí odiando porque somos cristianos, o porque tenemos la música de adoración tan alta, o porque levantamos nuestra voz muy temprano a Dios allá en nuestro patio. ¿Verdad que no? No vivimos ese tipo de problemas. Los problemas con los que nosotros estamos lidiando son diferentes, mis hermanos. Diferentes, muy diferentes. Y quizás no tienen nada que ver con lo espiritual, nada que ver con tu servicio a Dios. Más bien tienen que ver con las cosas que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Para nuestros beneficios, para nuestros, propiedades, etcétera. Eso es lo que mucha gente ahorita está muy asustada, porque, ¿verdad? Hemos venido diciendo que ya la recesión ya comenzó. El trabajo ya empezó a menguar en algunos lugares. Ahora, se cree que esto va a ser peor que el otro, y eso es una preocupación. Miren, recuerdo hace muchos años, casi cuando recién llegamos a este lugar y empezamos y servíamos al Señor y todo ello, y de todos modos pasábamos tiempos muy difíciles, apretados. Yo tenía que juntar 3 cheques para poder pagar una renta. No alcanzábamos a pagar un carro, menos la aseguranza de un carro o un teléfono, que entonces todavía no habían celulares. Pero era difícil. Si podíamos sacar a nuestro hijo, que era el único que teníamos, el mayor, ¿verdad? O sea, llevarlo a McDonald's una vez por mes era mucho. Y el estrés era tan grande porque me corrían de un trabajo y me daban otro, y todo por causa del estatus legal aquí. ¿Me entiende? Hubo un año que tuve 12 trabajos en un año. Entonces, tenía que juntar 3 cheques para pagar una renta. Y entonces, imagínense ustedes, teníamos que de raite irnos a la iglesia y todas esas cosas y amarrarnos la tripa. En este país, y en este país también se viven miserias a veces, ¿verdad? Entonces, bueno, nos tocó a nosotros. Y entonces recuerdo que yo me jalaba los pelos y tan joven, ¿verdad? Ya me estresaba bastante. Bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿verdad? Casi cuando recién llegamos allá, como en 98, 99. Y entonces, hasta que un día dije, todo el estrés, toda la preocupación, todo lo que a mí me quita el hambre, el dormir, el sueño, ¿verdad? El estar en paz, todo eso, digo, es solamente por pagar una renta. Tienes que pagar tu bill y tienes que pagar esto y lo otro. Y entonces dije, Señor, no me vuelvo a preocupar, te lo prometo, hasta que venga el rentero y me diga, te tienes que salir porque no puedes pagar. Hasta entonces, y créanme, viví a gusto. ¿Se puede hacer? Bueno, yo lo pude hacer. Y no es que, bueno, si lo pagamos bien y si no, pues también no, ¿verdad? Gracias a Dios. Hubieron años, mis hermanos, en los que ya después, ¿verdad? En alguna ocasión quisimos agarrar ayuda ya cuando estaban mis 3 hijos ya nacidos. Quisimos agarrar ayudas para pues, ¿verdad? De médicos, y no podíamos, ¿cómo se dice?, comprobar las entradas para los gastos que teníamos. Dicen, ustedes tienen que tener alguna entrada. No, estas son todas. Pero ¿cómo es posible que ustedes gastan más de lo que ganan? Pues eso es lo que hay, eso es lo que es. ¿Quién hace el resto? Hermanos, no me pregunten. A mí me tocó sacar cuentas de todo lo que gastaba en el año y de lo que entró, lo que hice en todo el año, y créanme, es impresionante. Dios es fiel, ¿me entienden? Muchas veces nos preocupamos mucho más de nuestras necesidades, y nos preocupamos tan poquito de lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios, el ser justos. Y muchas veces vamos a llevar pérdidas haciendo lo que es perfecto, lo que es justo, lo que es correcto, lo que agrada a Dios. No importa, mis hermanos, no importa. Sabe que hay bendición. Dios te va a retribuir de una u otra manera. Gracias a Dios podemos decir que desde que mi hijo Jeremías nació, apenas hasta esta semana volvió a visitar un hospital. De ahí en toda su vida, estamos hablando de 21, pues ya casi 22 años, y hasta ahora. Y gracias a Dios, bueno, ahí está, ¿verdad?
a pagar las cuentas. Entonces, pero son bendiciones que nosotros podemos ver, mis hermanos. A veces tú no vas a ver esa bendición en dinero ahí en la cuenta, en el banco, sino en salud. Eso es lo más importante. Cuando tienes paz, cuando tienes tranquilidad, cuando puedes comer con esa satisfacción, ese huevito, ese frijolito, ¿verdad? Esa carne, entonces, todo eso. Entonces, pero vivimos en tiempos muy similares a lo de aquellos tiempos. Entonces, la tierra se corrompió, se llenó de violencia, porque la simiente de Satanás todavía, ¿verdad?, continuaba dominando en aquel tiempo. Y en estos tiempos, por supuesto que no es la excepción. Segunda de Pedro 2:5 dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero que vayamos así de una manera rapidita, ¿verdad? Vamos a ver, hasta aquí vimos la justicia de Job, de Noé, de Daniel, pero estamos basándonos más en Noé. Dice la escritura en Génesis 8:20 que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Había, ¿verdad?, un gran agradecimiento en su corazón. Hasta aquí todo iba muy bien. Jehová percibió un olor grato y dijo Jehová en su corazón: jamás o no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, esto no es algo que se aprende, ¿verdad?, ya cuando uno es adulto, sino que dice que desde que uno, ¿verdad?, desde su niñez, me atrevo a decir, porque desde niño ya vamos sacando muchas cosas que no son. Ni volveré, dice, más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y somos testigos de ello, ¿verdad? ¿Verdad? Que el día es día y la noche es noche y nunca el día se nos ha alargado ni se nos ha cortado. Bueno, por las estaciones sucede eso, ¿verdad? Hay días que son más largos que la noche, pero ya nos hemos acostumbrado a esos ciclos. Entonces todo iba bien hasta aquí. Noé, como un acto de adoración en respuesta a la fidelidad del pacto de Dios en la preservación de él y de su familia, ¿verdad?, hace sacrificios, se lo da a Dios en olor grato. Dios aceptó el sacrificio de Noé, e independientemente de lo pecaminosa que se volviera la humanidad en el futuro, Dios prometió no volver a involucrarse de nuevo en una catástrofe global como el diluvio. Dios dijo: no volveré, aunque Dios sabía que el hombre le iba a dar la espalda, que el hombre otra vez iba a hacer de mal. Y no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, con muchas alteraciones debido al diluvio universal, Dios restableció el ciclo de las estaciones después de la interrupción catastrófica. Me llamó la atención, hace días estaba viendo un documental o videos, ¿verdad?, de personas que hacen nos dan a conocer muchas cosas que a veces nosotros desconocemos. ¿Sabe usted que hay un bosque bajo el mar o bajo las aguas, le llaman? Usted lo busca en el YouTube, bosque bajo las aguas. Y es que por casi 4 meses por año está sumergido a 25 metros. 25 metros son como 75 pies de profundidad. Dice que hasta los árboles más altos solamente se alcanzan a ver a veces las copas. Los animales que no alcanzan, ¿verdad?, a refugiarse o a salir cuando la lluvia y empieza a subir el río y el agua en esa zona, ¿verdad?, queda cubierto casi hasta 25 metros. A mí me impresionó todo eso. Por casi 4 meses está todo eso cubierto. Imagínense un poquito lo que es el diluvio. Dice que todo estuvo completamente cubierto, pero Dios se comprometió en que dice que no cesarían la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno que estamos disfrutando, ¿verdad? ¿No es cierto? El día y la noche, algunos ya nos anda cerca a veces. Luego Dios lo dice: junto con la bendición viene una gran responsabilidad. Capítulo 9, verso 1 comienza diciendo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y nunca había entendido yo por qué hace esa referencia ahí, ¿verdad? Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dicen, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Hemos hablado del pudor, hemos hablado de la reverencia, del respeto, ¿verdad? De la privacidad del mismo cuerpo del ser humano, de cómo ellos eran tan cuidadosos en ello. Y sabe que solamente por haber visto la desnudez de su padre, Cam fue maldecido. Dice la escritura, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, mire, el capítulo comienza diciendo que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Pero aquí viene el hombre con sus, ¿verdad?, tonterías, con sus... Todo comenzó por hacer una viña y lo que continuó a ello fue embriagarse. Por eso dice la escritura que seamos llenos con el Espíritu y que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Estos son los problemas, estos son las disoluciones que trae el vino en el cuerpo o el licor, ¿verdad? Y entonces despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y se acuerdan que en el verso 18 decía que Cam es el padre de los cananitas. Ahora se acuerdan, bajo esa maldición de su padre, pues Cam se reproduce, ¿verdad? Y se forman naciones de tal manera que con el tiempo usted se da cuenta que el pueblo de Israel tiene que ir y poseer las tierras que han poseído las naciones de Canaán. Todo por una embriaguez. Qué triste, ¿no? Un hombre justo, pero que tuvo un descuido. Hermanos, un pequeño descuido. Solamente hace falta un pequeño descuido para que nuestras generaciones puedan sufrir catástrofes. Usted sufrió la maldición. Pobre Canaán, podemos decir. Eso de la desnudez, ¿verdad? Pues hoy en día vemos tanto de eso en todas partes. El hombre a veces entre más, ¿cómo se dice? Más desvestido, más piensa que se siente mejor o se ve mejor. Entonces, termino diciendo lo que dice Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, primera de Pedro 4:18 dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y que si vamos a sufrir, pues sea conforme a la voluntad de Dios. Que suframos, como dice el apóstol Pablo, la sana doctrina de estos tiempos. Apocalipsis 22:11 dice que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La promesa del Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vuelvo a hacer hincapié, mis hermanos, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo últimos tiempos. Tenga mucho cuidado con todo lo que usted ve en las redes sociales. Hay muchos pastores, pastoras, predicadores, etcétera, ¿verdad? Pero usted lo que tiene que conocer bien es este libro. Tristemente, todavía seguimos escuchando y cosas alarmantes. El día de ayer escuchaba a un hombre decir
que por siglos hemos estado engañados o nos han mantenido engañados. Y nos hablaban tantas pestes de esta versión. Su predicación fue basada más en eso, en atacar la versión bíblica que usamos. Y mencionó muchas otras, pero nunca predicó de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que predicas? Si solamente lo único que estás trayendo es confusión. Gracias a Dios, ¿verdad? Que si está bien, que si está mal, esta palabra es la que ha transformado millones de vidas desde que esta versión salió. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo alguien se atreve en estos tiempos no sabiendo que en la confusión pone dudas y que puede estar mandando mucha gente al infierno? En una ocasión estaba un pastor, y hace poco lo recordaba, estaba un pastor, nos tocó servir juntos, cierro con esto, y esto es para que tengamos cuidado, mis hermanos. Cuando alguien te va a hablar de que la salvación se pierde, te tiene que explicar por qué se pierde. Y cuando te digan que no se pierde, ¿por qué no se pierde? Tienen que explicarte eso. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en una escuela dominical, y como servíamos en una iglesia americana, y mientras estaba este pastor, que no era el pastor principal, él estaba dando la escuela dominical. Yo no estaba poniendo mucha atención porque no entendía mucho el inglés y no me quería esforzar mucho en esa mañana. Pero de repente escuché que se levantó una anciana y le dijo: discúlpeme, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con el punto de vista que usted está dando acerca de la salvación, y esto es algo que el Señor ya pagó. Y entonces cuando ella se levanta, entonces digo: pues ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Regrésenme de verdad la cinta. Y entonces entonces ya pongo atención, y se está tratando de que la salvación no se pierda y que no hay nada que hacer para que no se pierda. Y entonces comienza alguien a decirle: pero el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Dice: oh no, ese texto está fuera de contexto, no aplica para esto que estamos hablando. Y así, cada verdad, sed santos, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, y verso tras verso, ¿verdad? Si no, borraré tu nombre del libro de la vida, Apocalipsis 3, etcétera, ¿verdad? Y empezaba la gente a tirar versos acerca de que debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de, como si se fuera a perder. Y entonces aquel decía, todo lo hacía como que no era, no aplicaba, no, así no es. Entonces, cuando vi eso, la que comenzó haciéndole la contra, al rato ya estaba del otro lado. Y entonces le dije a este pastor, le dije: ¿tienes tú idea de la gran responsabilidad que tienes al abrir tu boca y lo que estás enseñando? Tú sabes que aquí hay gente que solamente está esperando un permisito así para decir: soy salvo, pero quiero gozarme todavía en el mundo. Y con eso tú los estás mandando al infierno. El Señor está demandando santidad. El que persevera hasta el fin, sin santidad nadie verá. Entonces, digo, aquí hay gente que tú le puedes decir: es que ya no tenemos que hacer nada, ya aceptamos, ya somos salvos. No, Señor. Este evangelio es presente y es vivirlo paso a paso, día a día. No es que ya porque una vez levanté la mano, porque una vez hice la oración, ya. No. Qué bueno que fuera así. Usted acepta al Señor y ya el rapto para usted sucede, se lo lleva. ¡Qué bueno! Pero no. No. Todos murieron creyendo. Los héroes de la fe de Hebreos 11, el apóstol Pablo. Él dijo: como yo habiendo sido heraldo, o sea, el que trajo la noticia, yo mismo venga a ser reprobado. Por eso él decía:
que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. No te preocupes por los demás, cada uno va a dar cuenta a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, mucho cuidado con todo lo que escuchemos, mis hermanos. Hay cosas que podemos aprender, dijo el apóstol Pablo. No lo menosprecies todo, escudriñalo, retén lo bueno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Vivimos en tiempos tan violentos y tan difíciles donde el mal predomina, pero ayúdanos a seguir siendo luz y a esforzarnos, porque tu gloria, Señor, sea y siga siendo manifestada, cubriendo, Señor, esta tierra con tu misericordia. Muchas gracias te damos por este pueblo, por tu iglesia, que en esta mañana hace el esfuerzo de venir, Señor, y gozarse. Juntos adoramos, Señor, tu nombre. Muchas gracias, bendice nuestra escuela dominical, cada niño, cada maestro, que siempre, Señor, estamos pidiéndote para que nos sostengas, y ya cuando nosotros no estemos, que las generaciones, Señor, que nos sucederán, que ellos también sean firmes, fuertes, Padre Santo, en esta verdad tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.